Llegamos al capítulo 7, culpables pero absueltos en el tribunal de Dios. Culpables pero absueltos en el tribunal de Dios. Es indudable que la justificación por la fe sola es el nervio central del Evangelio. Es imposible estar realmente convertido sin tener una comprensión esencial de esta doctrina. No estoy diciendo que se requiere una comprensión profunda de todas las implicaciones teológicas de la justificación para ser salvos, pero sí debemos entender al menos los fundamentos básicos de esta doctrina para poder abrazar plenamente y por fe el Evangelio de Cristo. Por otra parte, una mayor comprensión de esta doctrina hará que el creyente tenga un mejor entendimiento de todo el engranaje doctrinal de las Escrituras. Un creyente entendido tendrá una capacidad mayor para repeler los ataques que Satanás dirigirá contra él para minar los cimientos de su seguridad en Cristo. Es un asunto de tanta importancia que se ha dicho que la Iglesia permanece en pie o cae dependiendo de esta doctrina. La justificación por la fe sola podría ejemplificarse como el atlas que sostiene en sus manos el mundo doctrinal de la palabra de Dios. Sin la justificación por la fe sola, no hay evangelio. Y sin evangelio ya no hay iglesia ni fe cristiana. Martín Lutero dijo en cierta ocasión, el artículo de la justificación es el que preserva y gobierna todas las doctrinas de la iglesia y levanta nuestras conciencias delante de Dios. Si el artículo de la justificación se pierde, toda la doctrina cristiana se pierde al mismo tiempo. Asimismo, Juan Calvino afirma la misma importancia para esta doctrina fundamental cuando dice, la doctrina de la justificación es la base principal en la cual la religión debe ser soportada, y por lo tanto requiere de un gran cuidado y atención. A menos que entiendas primero todo lo que es tu posición delante de Dios y cuál es el juicio que Él ha pasado sobre ti, no posees ningún fundamento en el cual pueda descansar tu salvación o en el cual tu piedad pueda ser desarrollada. Esa es la razón por la que dedicaremos a esta sección una consideración más amplia y detallada, desglosando una de las formulaciones doctrinales más importantes y precisas sobre la justificación por la fe hechas por la Iglesia de Cristo a lo largo de su historia. Me estoy refiriendo a la del Catecismo Menor de Westminster. Tal catecismo se escribió en 1647, que en respuesta a la pregunta número 32, que dice ¿qué es la justificación?, se responde que la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por medio del cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos en su presencia. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos únicamente por la fe. Así que, vuelvo a repetir, la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por medio del cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos en su presencia, mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos únicamente por la fe. Veamos a continuación cada uno de los componentes de esta declaración doctrinal y su base bíblica. Hablemos primero de el autor. ¿Quién es el autor de la justificación? Bueno, en la declaración doctrinal se nos dice que es Dios, porque menciona es un acto de la libre gracia de Dios. Dios es el dador de la ley, el juez que ha de juzgarnos algún día, y también es el único que tiene autoridad para declararnos justos en su presencia. Solo Dios justifica al impío y ningún otro ser en el universo puede hacer tal cosa. Pablo lo explica con las siguientes palabras en Romanos 3:30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles. En otras palabras, cualquier ser humano en cualquier parte del mundo que sea salvado será justificado por Dios.
Pablo se hace una pregunta retórica que demuestra la inmutabilidad de la justificación en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En segundo lugar, ¿cuál es la fuente de la justificación? La fuente de la justificación es la libre gracia de Dios, ya que en la declaración encontramos que es un acto de la libre gracia de Dios. Todo lo que Dios hace es una expresión de su soberanía, y eso incluye nuestra justificación. Él no tiene que mostrar misericordia hacia nadie, y cuando lo hace es por su pura y libre gracia. Pablo desarrolla este pensamiento en su carta a los romanos, apelando a un pasaje del Antiguo Testamento. En Romanos 9:15 al 16 leemos: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo también enfatiza en su carta a los Efesios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La justificación es una de esas bendiciones. Pero, ¿qué movió a Dios a bendecirnos de manera tan abundante? Pablo nos responde con suma claridad en la línea argumental que va desarrollando en el mismo capítulo, Efesios 1. En el versículo 5 encontramos que fue según el puro afecto de su voluntad. En el versículo 7 vemos que fue según las riquezas de su gracia. En el versículo 9 vemos que fue según su beneplácito, y en el 11 que fue según el designio de su voluntad. Todos estos textos nos muestran que la gracia es un aspecto del carácter bondadoso de Dios que lo mueve a favorecernos al darnos a Cristo por medio de la fe. Él nos amó cuando no merecíamos ser amados, y por causa de ese amor nos rescató de la esclavitud del pecado, nos declaró justos en virtud de la justicia perfecta de Cristo, que nos fue acreditada por medio de la fe, y nos adoptó como hijos de pura gracia. De la misma manera, todos estos textos nos llevan a la conclusión de que Dios es soberano en dispensar sus favores. En tercer lugar, ¿cuáles son los recipientes o los beneficiarios de la justificación? Bueno, la respuesta es que son pecadores culpables. Los recipientes de la justificación son pecadores culpables, y en la declaración doctrinal se menciona que por medio del cual Él perdona todos nuestros pecados, haciendo referencia a que somos pecadores. Las Escrituras afirman con absoluta claridad que Dios justifica a pecadores. Ellos son el objeto de esta obra divina, por pura gracia, ya que no hay un solo ser humano que no esté en la categoría de impío. De hecho, el primer paso para ser justificados es poseer claridad de nuestra condición delante de Dios. Por eso, es tan importante que proclamemos a los pecadores el alcance de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, porque la ley es el instrumento usado por el Espíritu Santo para convencer al hombre de pecado. La predicación de la ley llevará a los pecadores a comprender la magnitud de su maldad, la condenación que pesa sobre ellos y la completa imposibilidad de salvarse por sí mismos. Necesitamos mantener esa verdad pura y sin mezcla de ningún tipo. Solo así estaremos manteniendo la verdad del Evangelio y la gloria de Dios brillando refulgentemente. Dios justifica al impío, al impío. Avanzando un poco más, veamos ahora la esencia de la justificación. ¿Cuál es? Bueno, la esencia de la justificación es el perdón y aceptación delante de Dios. En la declaración encontramos: y nos acepta como justos en su presencia. Se trata de un acto de perdón y aceptación y no de un proceso. Y esto es importante. Se trata de un acto de perdón y aceptación y no de un proceso. Es un acto, no un proceso. Porque si fuera un proceso, eso implicaría necesariamente algo inconcluso que necesita completarse. Por ejemplo, la santificación sí es un proceso.
El cambio experimentado en la conversión nos permite experimentar una santificación inicial y posicional, a través de la cual se rompe el dominio del pecado. Ahora podemos obedecer a Dios y vivir en santidad a través de un proceso de santificación que durará toda la vida, porque debemos continuar luchando con la corrupción que todavía mora en nosotros. Por el contrario, la justificación no es un proceso. No es un proceso, sino un acto único. Es una obra divina que no admite progreso, porque se trata de un decreto perfecto y soberano de Dios. Todos los seres humanos están completa y perfectamente justificados, o completamente condenados. Nadie se encuentra en un término medio, o, por así decirlo, creciendo en justificación. Ese acto divino permite que nuestra situación legal delante de Dios cambie por completo y ahora somos justos ante su presencia. Ese es el corazón de esta doctrina bíblica. Se trata de un acto divino que nos coloca en una situación legal completamente distinta a la que teníamos antes de ser justificados. Antes estábamos completamente condenados y alejados de Dios, pero ahora hemos sido completamente perdonados y aceptados por Él. Veamos algunos textos bíblicos que afirman esta gran verdad. En 2 de Corintios 5, del verso 18 al 21, Pablo menciona, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por la obra redentora de Cristo, no solo recibimos perdón, como dice el verso 19, sino que ahora hemos llegado a ser poseedores de la justicia misma de Dios. Eso es lo que afirma el verso 21. Ser justificados significa que ahora somos hechos justicia de Dios en Él. Pablo escribe en su carta a los Filipenses que él abandonó por completo su justicia propia, una que es por la ley, para obtener en cambio la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, la justicia que es de Dios por la fe. Pero al que obra, esto dice Romanos 4 y 5, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al ser justificado, el pecador es perdonado de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Al ser justificado, el pecador es perdonado de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. A la vez que viene a ser poseedor de la justicia perfecta de Cristo, la cual le es imputada por medio de la fe. Romanos 4, 6 al 7 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En Cristo somos constituidos justos, es decir, somos contados como personas que han guardado perfectamente la ley de Dios. No solo es necesario que todos nuestros pecados sean perdonados para poder morar eternamente en la presencia de Dios, sino que se requiere también que se ponga a nuestra cuenta la justicia de alguien que haya cumplido perfectamente la ley divina, los 10 mandamientos, y que en su resumen son amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es exactamente lo que hace Dios al justificarnos en Cristo. Lo que hace es que pone a nuestra cuenta la justicia de alguien
que ha cumplido perfectamente la ley divina. Veamos la base de la justificación. Y la base de la justificación es únicamente la justicia de Cristo. En la declaración que leímos al inicio, la declaración doctrinal de Westminster dice, mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo. Los teólogos que escribieron esta declaración quisieron dejarnos en claro, en primer lugar, cuál no es la base sobre la que Dios nos declara perdonados y aceptados en su presencia. Por eso en el Catecismo Mayor, respondiendo de nuevo la pregunta ¿qué es la justificación?, declaran la justificación es un acto de la libre gracia de Dios para con los pecadores, por el cual Él perdona todos nuestros pecados, acepta y estima nuestras personas como justas a su vista. Y esto no por alguna cosa hecha en ellos o por ellos. Esto no por alguna cosa hecha en ellos o por ellos. Para entender el contenido de esta declaración negativa, debemos detenernos por un momento a considerar la enseñanza oficial de la Iglesia Católica Romana sobre la base de nuestra justificación. Se trata precisamente del error que intentan refutar los autores del Catecismo. La Iglesia Católica Romana enseña que Dios tiene que infundir en el pecador la justicia de Cristo para que pueda ser justificado y así estar capacitado para obrar justamente. Si el pecador contribuye con esa gracia y obra en conformidad con la justicia que le ha sido infundida, entonces es justificado. En otras palabras, Dios nos hace justos y si nosotros actuamos en conformidad con esa justicia, entonces Dios nos declara justificados. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana. La base de la justificación viene a ser entonces algo hecho en nosotros, la obra a través de la cual Dios nos ha capacitado para ser justos, y algo hecho por nosotros, nuestro buen obrar con base en la obra que Dios hizo en nosotros. Y esto es un error. Esta doctrina contradice la clara enseñanza del Nuevo Testamento, donde se insiste en que el ser humano es justificado por fe, sin las obras de la ley. Es justificado por fe, sin las obras de la ley. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 3:28. ¿Cuál es entonces la base de nuestra justificación? Única y exclusivamente Jesucristo. No por ninguna cosa obrada en ellos o por ellos, sino únicamente por la obediencia perfecta y completa satisfacción de Cristo. Esa es la clara enseñanza del Nuevo Testamento. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:33. El teólogo puritano William Bridge enfatiza justamente que la justificación es ese acto bondadoso y justo de Dios, por medio del cual, a través de la imputación de la justicia de Cristo, el creyente es judicialmente libertado de la culpa de todo pecado y aceptado como justo en Cristo para vida eterna. Ahora, el método de la justificación. ¿Cuál es? El método de la justificación es por imputación, la cual nos es imputada, dice la declaración de Westminster. La palabra imputar significa atribuir, achacar, cargar en la cuenta de otro. El concepto de imputación neotestamentario encuentra su raíz en el Antiguo Testamento. Al israelita que no practicara los ritos prescritos por la ley se le contaba o imputaba como culpa. En sentido contrario, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien no se le inculpa de pecado, como dice el Salmo 32. Pablo usa el ejemplo de Abraham en su carta a los romanos, de quien se dice que creyó y su fe le fue contada o imputada como justicia.
Luego cita como apoyo de esta enseñanza el Salmo de David que mencionamos con anterioridad, precisamente para probar que este mensaje del Evangelio no es nuevo. A todo pecador que ha sido salvado a través de la obra de la redención de Jesucristo, se le ha imputado una justicia que le pertenece a otro. A todo pecador que ha sido salvado a través de la obra de la redención de Jesucristo, se le ha imputado, es decir, se le ha atribuido, se le ha achacado, se le ha cargado a su cuenta la justicia que le pertenece a otro. Una de las ilustraciones más hermosas de imputación del Nuevo Testamento la encontramos en la carta de Pablo a Filemón. Se trata el caso de un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Pablo le escribe a Filemón, que era el amo de Onésimo, para pedirle que lo reciba de nuevo, ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Onésimo había conocido al Señor muy probablemente por medio de su contacto con Pablo durante su encarcelamiento en Roma. Luego del pedido añade, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, ponlo a mi cuenta. Pablo literalmente está diciendo, impútalo a mí, al usar la misma terminología de Romanos. Pablo estaba pidiéndole a Filemón que le imputara la deuda de Onésimo como si fuese suya. Asumir nuestra deuda como propia es precisamente lo que hace Dios con el pecador cuando él o ella deposita su fe en Cristo. En la cruz del Calvario, nuestros pecados le fueron imputados a Cristo, de manera que Él pagó por ellos al morir en nuestro lugar. De igual modo, la justicia perfecta de Cristo es es puesta en nuestra cuenta o es imputada a nuestro favor por medio de la fe. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Por eso es importante insistir en que Cristo no solo murió, sino que también vivió por nosotros. Cristo también vivió por nosotros. Él vivió la vida de obediencia que nosotros no podíamos vivir y luego murió en la cruz del Calvario la muerte que nosotros merecíamos morir por nuestras transgresiones, de manera que somos salvos por su vida y también por su muerte. Ahora, lleguemos a analizar el medio de la recepción de la justificación. ¿Cuál es el medio para ser receptores de la justificación? Bueno, es solo la fe sola. Por eso en la Declaración de Westminster encontramos y que recibimos únicamente por la fe. Y que recibimos únicamente por la fe. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Aquí tenemos la gran noticia del Evangelio. El pecador es justificado, declarado justo delante de Dios únicamente por medio de su fe en Cristo. Es necesario aclarar que la fe no es una especie de obra, entre comillas, que mueve a Dios a justificarnos. La Biblia, de hecho, contrasta la fe con las obras. La salvación es por fe, para que no sea por obras, porque la fe es un acto, pero no es una obra. Somos justificados por medio de la fe sola, solo por la fe, pero no por causa de nuestra fe. La fe es una mano desnuda que se extiende no para dar, sino para recibir. La fe es una mano desnuda que se extiende no para dar, sino para recibir. La fe es la manifestación de un corazón que no tiene nada que ofrecer y humildemente acepta con manos abiertas lo que Dios ha prometido obsequiarle. Somos justificados por medio de la fe sola, precisamente para que no haya obras de por medio, ya que éstas son inútiles para adquirir la salvación. El apóstol Pablo deja claro en su carta a los Efesios que precisamente porque la salvación es por gracia, tiene que ser por medio de la fe y no por obras. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El pronombre demostrativo neutro, esto, en este texto cuando se dice y esto,
abarca el proceso completo de salvación, por gracia, por medio de la fe. Todo el conjunto es don de Dios, incluyendo la fe, de modo que no es propiamente la fe la que salva, sino que Jesucristo salva por medio de la fe. La fe no es la que salva, sino que Jesucristo salva por medio de la fe. La fe es simplemente el medio instrumental por medio del cual recibimos lo que Dios nos otorga en Cristo, únicamente por su sola gracia. En el próximo capítulo continuaremos con el Ordo Salutis o el orden de la salvación al considerar la adopción, la santificación, la perseverancia y la glorificación.